Ok. Hare Krishna, mis reverencias, todas las reverencias para Srila Prabhupada. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar otro viernes conectado con nosotros. Llevamos 2 años, chicos, ¿eh? Es un montón. Y no vamos ni por la mitad aún. Así que vamos a... Igual está bueno, ¿no? No hay apuro, ¿no? La idea es que, que lo leamos y estudiemos y lo charlemos tranquilos, ¿no? Nadie nos corre. Pero me pareció un dato de importancia. Así que bueno, en esta ocasión estamos con Prabhu Hitakari desde Paraguay. ¿Usted vive en Asunción, Prabhu, o no? Yo vivo en Ciudad del Este. En la Ciudad del Este, En ok. Ciudad del Este, sí. Ok. Bueno, Prabhu, yo ya le paso la palabra a usted. Y se Muchas gracias. Muchas gracias. Davantari Swami dice que si viviéramos 100 años y pudiéramos estudiar los 100 años del Gita, dice que todos los días aprenderíamos algo nuevo, ¿no? Entonces, está bien que nos tomemos el tiempo, ¿no? Para aprender sobre el conocimiento que nos trae el Bhagavad Gita. Y sin perder mucho tiempo, ya vamos directamente, ¿no? A lo que nos trae hoy reunidos aquí. Ya están estudiando el 7º capítulo. Muchísimo conocimiento ya pasó por debajo del puente, como se dice normalmente. Y para seguir ese flujo, ¿no? Filosófico, a mí siempre me gusta hacer un poquito de recuento, ¿no? De lo que ya ocurrió hasta ahora, pero no irme muy atrás, sino que voy a ir al capítulo anterior, ¿no? Que es el capítulo 6. Estamos a muy pocos versos del capítulo 6. Y es muy interesante ese capítulo. Explica, ¿no? Krishna a Arjuna el proceso de Ashtanga Yoga, ¿no? Del sistema óctuple de yoga, ¿no? De cómo nosotros podemos utilizar ese método para poder conectarnos con Krishna dentro nuestro, ¿no? Con Paramatma, que sería una de las manifestaciones de Krishna, ¿no? Una de las formas de Krishna eh, que está con nosotros todo el tiempo, y eso es una ventaja que tenemos solo aquí, en el mundo material, ¿no? En este plano. En el mundo espiritual nos relacionamos directamente con Krishna personalmente. No existe Paramatma ahí. Entonces, eh, el Ashtanga Yoga es un sistema de meditación mecánico, ¿no? Que nos permite eh, llegar hasta ese punto, ¿no? De conectarnos con Paramatma, con Krishna dentro de nuestro corazón. Y él, en el último verso del 6º capítulo, dice, ¿no? Que nosotros debemos pensar en Krishna siempre, ¿no? Volvernos un Matgantenantratmana, ¿no? Una persona que esté pensando en Krishna 24 horas al día, ¿no? Eso es lo que también Prabhupada explica como conciencia de Krishna, estar consciente de Dios siempre. Y ese verso conecta con el primer verso del 7º capítulo, que en términos técnicos hace parte del primer capítulo de la división sextupla que corresponde a Bhakti, ¿no? A partir de este capítulo hasta el 12º se habla de Bhakti Yoga, se desarrolla todo un pensamiento, un flujo filosófico sobre Bhakti Yoga, ¿no? Que es lo que a nosotros realmente nos compete como devotos, ¿no? Entonces, Bhagavad Gita es como un sándwich, ¿no? Empieza con Karma Satka, de los primeros 6 capítulos que ya vieron, y empieza después Bhakti Satka, que es la parte más confidencial así del Gita, y después viene lo que sostiene todo, que es el Jnana Satka, que vendría a ser a partir del 13º capítulo al 18º, ¿no? Entonces ahí se cierra el sándwich. Lo más jugoso, lo más sabroso es esta parte. Entonces ustedes están iniciando ahora eh, con el conocimiento acerca del absoluto, ¿no? Y en sánscrito se vendría a ser Vijnana Yoga, ¿no? Este capítulo trae 30 versos,
según Buriyana Prabhu, quien con otros devotos más crearon los cursos Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Sarvabhauma y así, ¿no? Él dice que este capítulo trae 6 secciones temáticas. Y este verso, el cual me toca hoy, que es el 7.12, hace parte de la segunda sección temática y es el que concluye esa sección temática. Interesante, es un verso concluyente. No me tocó un verso transitorio, ¿no? Entonces, es muy importante ese verso. Y una de las características también que a mí me parecen interesantes de este capítulo es que el primer verso de este capítulo es el que Prabhupada usó más para dar clases, ¿no? Es el verso que él usó en muchísimas clases, ¿no? O sea, dio clases de ese verso siempre, ¿no? Desde que él estuvo por acá, ¿no? Dando por acá, por Occidente, ¿no? Y representa, como le dije, el primer capítulo, la segunda Satka, que es el grupo de 6 capítulos. Prabhupada hace 4 referencias a este Satka, ¿no? Al Bhakti Satka, y lo hace en el octavo capítulo siguiente, ¿no? El 10º capítulo, el 13º y el 18º, ¿no? Hace 4 referencias al Bhakti Satka, o sea que es algo bastante importante. En este capítulo, como en el capítulo 4 y en el capítulo 6, Krishna habla espontáneamente, no es así inquirido, no es cuestionado por Arjuna, él empieza el capítulo y empieza a hablar. Y es interesante también eso porque en la primera sección temática de este capítulo, Krishna le pide a Arjuna que escuche, y es uno de los procesos más importantes para nosotros, ¿no? El Shravana. Entonces, en el primer verso le dice, óyeme, le dice a Arjuna. Krishna le está pidiendo que escuche. Es interesante porque antes, en el sexto capítulo, en el verso 47, le dice que se vuelva una persona que piense siempre en Krishna dentro de sí mismo, o sea, que esté consciente de Krishna siempre. Y después le pide que le escuche, ¿no? Son puntos importantes que debemos tener en cuenta, ¿sí? Entonces, voy a leer el verso que me toca. Voy a compartir. Si alguien quiere hasta aquí hacer alguna pregunta, o si en un momento dado alguien quiere hacer una pregunta o quiere acotar algo, pueden interrumpir, no hay ningún problema, por favor. Si quieren enriquecer la clase con alguna pregunta o algún comentario, siéntanse libres, por favor. Bueno, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, continuando con la lectura del Srimad Bhagavad Gita, séptimo capítulo, el conocimiento del absoluto, verso número 12. Yachaiva Satvika Bhava Rajasas Tamasas Chaye Mataveti Tam Vidi Natvaham Te Shute Mai. Traducción y significado dados por A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Has de saber que todos los estados de existencia, ya sean de la bondad, de la pasión o de la ignorancia, los manifiesta mi energía. En un sentido, yo soy todo, pero yo soy independiente. Yo no me encuentro bajo la jurisdicción de las modalidades de la naturaleza material, ya que, por el contrario, ellas se encuentran dentro de mí. Significado. Todas las actividades del mundo material
se conducen bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. Aunque esas modalidades materiales de la naturaleza son emanaciones del Señor Supremo, Krishna, Él no está sujeto a ellas. Por ejemplo, según las leyes del Estado, a uno se lo puede castigar, pero el rey, el legislador, no está sujeto a esa ley. De igual manera, todas las modalidades de la naturaleza material, la bondad, la pasión y la ignorancia, son emanaciones del Señor Supremo Krishna, pero Krishna no está sujeto a la naturaleza material. Por consiguiente, él es nirguna, lo cual significa que aunque esos gunas o modalidades procedan de él, no lo afectan. Esa es una de las características especiales de Bhagavan o la suprema personalidad de Dios. Hare Krishna. Entonces, como ya les había adelantado en la introducción, este verso concluye una sección temática que empieza en el capítulo 4 y termina aquí en el 12. Entonces, Krishna es la fuente tanto de la materia como del espíritu, ¿no? Eso ya estudiaron ustedes en los versos anteriores. Y él puede ser percibido en el mundo si observamos todo lo que existe, ¿no? Como la combinación de su energía material y espiritual. También es el principio activo de todo, ¿no? Y todo en la existencia material es manifestado por la combinación de la bondad, de la pasión y de la ignorancia. Eso es lo que estamos estudiando en esta conclusión de esta seguidilla de versos, ¿no? Y lo interesante aquí, lo más significativo es que Krishna no está sobre o bajo el yugo de esas energías, ¿no? De los tres modos. Él está aparte de esas energías. Entonces, esas energías, en realidad lo que hace Krishna es automatiza, ¿no? Este mundo, pone las energías, las tres modalidades, ¿no? Y automáticamente ellas funcionan en función a las entidades vivas, ¿no? Que explotan la manifestación material, ¿no? Explotan esa energía material. Pero nosotros también tenemos cualidades como Krishna, eh, como somos almas espirituales, somos porciones, partes y porciones de Krishna, somos de cierta forma en una cantidad diminuta iguales a él. Entonces tenemos también esa parte, ¿no? Entonces estamos en un mundo eh, bidimensional, ¿no? Existe la materia o toda la parte de la física, ¿no? Y está también la metafísica. Y es lo que actualmente también se ignora mucho, ¿no? La gente últimamente no quiere tanto adentrarse mucho a ese tema, ¿no? Les parece un tema tabú inclusive para muchos casos, ¿no? Y es la raíz de todos los problemas que existen en el mundo, ¿no? Como no se reconocen como almas espirituales, piensan que son el cuerpo material, están tratando de disfrutar a como sea, ¿no? El todo por el todo, como se dice. Y ahí entra una corriente filosófica que se llama hedonismo, ¿no? Eso es algo que afecta a todo el mundo, ¿no? Pero Krishna, eh, como controla esas energías, ¿no? Esas energías y también los modos, él es el controlador. Él da una fórmula posterior a esto, posterior a esta declaración, los versos siguientes van a tratar de ese asunto. Yo les voy a spoilear un poco, ya que estamos. Entonces, como él es el controlador y nosotros podemos rendirnos a él, ¿no? Él nos da esa oportunidad. Y de eso trata estos 6 capítulos, ¿no?
del Bhagavad Gita, a partir del 7 al 12. Eso es lo que nosotros llamamos como bhakti, no como servicio devocional. Si nosotros nos rendimos a Krishna, nos esforzamos por entenderlo, por conocerlo, obviamente eso se hace por medio de la práctica del servicio devocional, que es lo que nos compete a nosotros como devotos. Voy a hablar un poco de eso y después puedo tocar un poco acerca de los tres modos y después podemos abrir para preguntas, para que no sea algo muy aburrido. Creo que la mayoría de los que están son devotos. Si hay algún término que estoy usando, como Ashtanga Yoga, que hace rato hablé, por favor háganmelo saber para que podamos hablar del tema, no podamos desglosar esas palabras, ¿no? Bueno, Prahlada Maharaj enumera, ¿no?, los procesos del Bhakti Yoga, la forma en la cual nosotros podemos practicar Bhakti Yoga. Y empieza con Shravanam, ¿no?, que es oír, ¿no? Es lo más importante. Y justamente eso, con esa consigna, Krishna empieza este capítulo, ¿no? Le pide a Arjuna, por favor, que lo escuche. Después viene Kirtanam, ¿no?, que es cantar, ¿no? Y posterior a eso viene Smaranam, que es lo que Krishna estaba pidiendo en el último verso del sexto capítulo, ¿no? Por favor, siempre recuérdame dentro de ti mismo, ¿no? Vuélvete un Madgaten Antaratmana, le dice a Arjuna, que es una persona que está constantemente conectada a Krishna por medio del pensamiento, ¿no? Una persona que está siempre consciente de Dios, ¿no? Después viene, si alguien me quiere ayudar, alguno de los presentes, si quiere enumerar conmigo los. Después Smaranam, Padasevanam. Padasevanam, servir a Krishna, servir a los pies de lotos de Krishna. ¿Y cómo se hace ese servicio, ¿no? Los tres anteriores que ya mencionamos son servicio en silla, ¿no? Escuchar acerca de Krishna, que es lo que estamos haciendo ahora, o hablar acerca de Krishna, que es Kirtanam, también es servicio. Y Smaranam, que es recordar a Krishna, también es servicio. Entonces es algo muy práctico, algo que se puede incorporar en el día a día, ¿no? Nosotros podemos oír las escrituras temprano por la mañana, que es lo que se hace normalmente en el templo, en un templo como sadhana colectivo, ¿no? Los devotos acostumbran a leer varias escrituras. En muchos lugares empiezan con el Neita de la devoción, ¿no? Después leen también el Bhagavatam más adelante, y a la noche se lee el Bhagavad Gita. Normalmente ese es el sadhana colectivo en un templo. Y después se hacen un montón de servicios prácticos también, ¿no?, que nosotros también lo podemos hacer en nuestras casas si no vivimos en el templo. Mi maestro espiritual acostumbra también a darnos mucha esperanza, explicando que los tres primeros eh, servicios, ¿no?, como oír, cantar y recordar, son los principales, y que en realidad cantando, por ejemplo, cantando la yapa todos los días, ya se incluye los tres, porque uno está cantando y está escuchando, y también recuerda, y a veces inclusive hasta vienen algunos pasatiempos de Krishna. Él siempre explica que no debe ser forzado, ¿no?, sino que tiene que aparecer espontáneamente. Después de Vishnu, de Padasevanam, Dasyam. Dasyam, sí. Después, ¿alguien más? No tengo. Archanam. Archanam, sí. Adoración, Sí. sí. Sakyam. Después. Sakyan, volverse amigo, ¿no?, es lo que vemos con Arjuna.
Y después de eso viene, Atmanivedanam. es la rendición, ¿no? Es lo que Krishna va a enfatizar en los siguientes versos, ¿no? Entonces, si nosotros nos rendimos a Krishna, podemos eh, sobrepasar o pasar por encima de las tres modalidades de la naturaleza material. Yo quisiera leerles unos versos, una seguidilla de versos del capítulo 14, ¿no? Que habla de las tres modalidades de la naturaleza material, donde describe las características de esas modalidades, ¿no? Entonces, empieza en el quinto verso y dice, la naturaleza material consta de tres modalidades, bondad, pasión e ignorancia. Cuando la eterna entidad viviente se pone en contacto con la naturaleza, o Arjuna, el de los poderosos brazos, queda condicionada por esas modalidades. El sexto dice, oh tú, el Inmaculado, la modalidad de la bondad, siendo más pura que las otras, es iluminadora y lo libera a uno de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos que se encuentran influidos por esa modalidad quedan condicionados por una sensación de felicidad y conocimiento. La modalidad de la pasión nace de ilimitados deseos y anhelos, o hijo de Kunti, y debido a ellos la entidad viviente encarnada queda atada a las acciones materiales fruitivas. O hijo de Bharata, has de saber que la modalidad de la oscuridad, nacida de la ignorancia, causa el engaño de todas las entidades vivientes encarnadas. Los resultados de esa modalidad son la locura, la indolencia y el sueño, los cuales atan al alma condicionada. O hijo de Bharata, la modalidad de la bondad lo condiciona a uno a la felicidad, la pasión lo condiciona a uno a la acción fruitiva y la ignorancia que cubre el conocimiento de uno lo ata a uno a la locura. Entonces, eso es Krishna mismo hablando de las tres modalidades de la naturaleza material. Esto lo van a estudiar cuando lleguen al capítulo 14, que ya hace parte del Jnana Satka, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo la modalidad de la naturaleza material nos condiciona y la única forma en la cual nosotros podemos salir de ese condicionamiento lo va a dar Krishna en los siguientes versos, a partir del 13, ¿no? Hasta el 14, que habla de esa parte, ¿no? Tan importante. Y es interesante cómo Krishna nos va dando las herramientas con las cuales nosotros podemos trabajar y volvernos conscientes de él, ¿no? Volvernos conscientes de Krishna. Y recordemos que Krishna es nuestro amigo verdadero, ¿no? Nuestro amigo eterno, y nosotros debemos recobrar esa relación con él. Y la forma es esa, ¿no? Tenemos los procesos de yoga, del Bhakti Yoga, ¿no? Que nos deja enumerado Prahlada Maharaj en el Bhagavatam, eso está en el Srimad Bhagavatam, y nosotros podemos utilizarlos a nuestro beneficio para que de esa forma podamos recobrar esa relación tan así especial, ¿no? Inclusive Krishna está mucho más interesado que nosotros en que eso ocurra. Por eso nos deja el Gita, por eso nos da la posibilidad de relacionarnos con devotos, ¿no? Y poder hacer este tipo de reuniones es algo realmente muy loable para que podamos recordarnos de eso, de la importancia que es recobrar esa naturaleza divina, ¿no? La cual está cubierta nada más. Nosotros ya tenemos una relación con Krishna. Lo que debemos hacer es recordar esa relación con Krishna. Y eso es lo que eh, pide Krishna a Arjuna terminando el sexto capítulo y empezando este séptimo ya explicando cómo uno puede eh, recuperar esa relación.
yo no quisiera extenderme más. Quisiera también que podamos interactuar. Si alguien quiere aportar algún comentario o hacer alguna pregunta, por favor. Bueno, Prabhu, muchas gracias. Bueno, estamos viendo que una de las problemáticas más grandes son las tres modalidades, si se quiere, de la materia, de la naturaleza material. Y que la forma de salir a grandes rasgos de la influencia de esas tres modalidades es el servicio devocional en cualquiera de sus 9 aspectos, pero principalmente en cantar. Ahora, lo que podemos ver como para entrar en un panorama práctico es que como que el combustible para ejecutar esa práctica es el entusiasmo, ¿no? Y bueno, le quiero pedir si puede desarrollar un poco cómo los desafíos que ponen en jaque ese entusiasmo y cómo mantenerlo para poder finalmente ir dejando atrás la influencia de esas modalidades bajas. Sí, gracias, Prabhu, por la pregunta. Sahano es entusiasmo. Voy a repetir algo que mi maestro siempre nos dice. Dice, entusiasmo quiere decir que en esta misma vida, él hace así con su puño, en esta misma vida debo conocer a Krishna. Tengo que tener ese anhelo, ¿no?, fuerte de que en esta vida yo debo reconciliarme con la relación eterna que tengo con Krishna. Entonces, esa es una de las herramientas más importantes que tenemos, ¿no? En términos prácticos, obviamente, la amistad con los devotos, el tan llamado sadhu sangha es imprescindible, ¿no? Entonces, este tipo de reuniones o reuniones que se hacen en casa de los devotos o fiestas que también se realizan en templos son importantísimos. Cuanto más programas exista en torno a nosotros, más entusiasmo tendremos, ¿no? Y algo que también así, una experiencia práctica que les voy a compartir es que si uno se compromete con un servicio, como lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, mantiene el entusiasmo, mantiene vivo ese fuego, ¿no?, interno, de querer desarrollarse como devotos, de querer inquirir más y poder compartir más también con los demás. ¿No? Cuanto más uno sepa, más puede compartir con los demás. Entonces, eh, comprometerse o, eh, compenetrar en un servicio o hacer un servicio para Krishna eh, es algo muy importante. Eso es lo que nos mantiene realmente vivos como devotos, ¿no? Prabhupada decía, ¿no?, que la prédica era lo que nos iba a mantener vivos, ¿no? Era un cliché, Prabhupada siempre lo decía. Ustedes quieren ser devotos, siempre prediquen. Entonces es lo que debemos tratar de hacer, educarnos, ¿no? Yo siempre doy clases muy cortitas, tal vez Padmavati, que ya estuvo en varias clases que yo di, no me gusta así extenderme demasiado ni tampoco soy el mejor orador que existe. Siempre mi intuito es que las personas puedan eh, abrir su curiosidad, ¿no?, abrir su apetito de conocer sobre los libros de Prabhupada, sobre Bhagavad Gita, Bhagavatam. No tengo la habilidad para poder convencerle a alguien de que se vuelva devota de Krishna y que se llene de entusiasmo, pero siempre trato de estimular a que las personas puedan inquirir más, salir a buscar, a investigar por sus medios, ¿no? Y obviamente cuando uno se interesa en eso va a ir a fuentes que le pueden dar respuestas asertivas, ¿no?, a sus cuestionamientos. Entonces, eh, siempre mi humilde intento de servicio es ese, que las personas puedan
después ir a ver, ¿será que es verdad todo lo que el devoto dijo? Voy a fijarme en el Bhagavad Gita, voy a leer esta parte, voy a preguntar, voy a investigar. Entonces, todo eso nos ayuda, ¿no? a poder mantenernos entusiasmados, ¿no? El comprometerse con un servicio, cualquiera que sea, algo práctico que uno pueda realizar. Si tienen un templo cerca, pueden aprovecharlo, ¿no? Se puede hacer un montón de servicios prácticos en el templo. Desde cosas muy simples, como ir a barrer, por ejemplo, el templo, o algo más complejo como recibirle a la gente, ser de guía para las personas. Todo eso es válido. Se enumeran muchísimos servicios, muchísimas formas de servicio en el Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami, que Prabhupada lo trajo para nosotros en forma del neta de la devoción. Inclusive cepillarse los dientes es servicio devocional, ¿no? Mantenerse limpio, tanto interna como externamente, es servicio devocional. Entonces, es importante poder buscar esas fuentes y ver realmente cómo estamos, ¿no? Muy bueno eso. Algo que me gustaría también aportar sobre los tres modos es también saber qué modalidad de la naturaleza material predomina en mí, ¿no? Eso es una pregunta que nos hacía un montón de Mantari Swami cuando estábamos en el instituto estudiando con él. Él siempre decía, ¿qué modalidad de la naturaleza material ahora mismo? ¿En qué modalidad de la naturaleza material ahora mismo estoy? Entonces eso nos trae a reflexionar, ¿no? Cómo estamos, cuál es la modelación de nuestra voz, qué es lo que pasa en mi cabeza, en mi mente, cómo estoy encarando mi día a día. Es muy bueno eso, hacer ese ejercicio diariamente, ¿no? Porque a veces estamos tan inmersos en nuestras actividades que no sabemos cuántos modos de la naturaleza material pasa. O sea, siempre están los tres, pero hay algo que siempre, hay uno de ellos que siempre está dominando o predominando, ¿no? Entonces, saber eso también nos ayuda, ¿no? A que podamos posicionarnos de una forma más adecuada ante las diferentes situaciones, ¿no? Que podría aparecerse en nuestro día a día. Eso es interesante, es algo que me quería compartir con ustedes. Los modos de naturaleza también se pueden usar para la conciencia de Krishna. No piensen que es malo siempre, ¿no? Como vimos, ¿no? La naturaleza de la bondad nos condiciona a la felicidad y también al conocimiento. Eso, o sea que si no estamos en el modo de la naturaleza de la bondad, difícilmente podamos sentarnos a leer algún libro, a reflexionar sobre ello, a estudiarlo con profundidad, ¿no? Si no tuviéramos pasión, por ejemplo, no vamos a poder ejecutar un servicio para Krishna. Como barrer, por ejemplo, necesitamos que todo nuestro cuerpo se mueva, ¿no? O hacer algún otro servicio práctico, no solo barrer, ¿no? Hay un montón de otras cosas que se pueden hacer. Hablando de trabajos manuales, ¿no? El templo siempre necesita eso. Y mismo que no estemos en el templo, mismo cuidando de nuestras cosas, como de nuestra casa, eh, porque lo que Prabhupada quería es eso también, que la casa de cada devoto sea un templo, ¿no? En principio ese era el plan de él, pero al final terminó construyendo muchos templos alrededor del mundo. Bueno, era otra época y también era una situación muy particular, ¿no? En la cual las personas que se estaban volviendo devotas estaban viviendo en la calle, ¿no? Era la mayoría hippies, ¿no? Entonces había todo un movimiento de contracultura en la época y Prabhupada dijo, no, tengo que ponerle a ellos en un ashram para que ellos puedan estar protegidos, ¿no? Eh, Estos chicos tienen que estar en algún lado. Entonces él empezó a abrir templos, ¿no? Pero su instrucción también es que nuestras casas sean templos de Krishna, ¿no? Es importante eso. Y podemos servir de esa forma a Krishna, tener nuestro propio altar, tener una rutina de lectura, de meditación. Todo eso es válido
más aún cuando estamos lejos de un lugar donde se congregan los devotos. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Prabhu. Pueden abrir sus micrófonos. Hare Krishna, Prabhu. Muchísimas gracias. Yo quería saber cuánto influye la falta del canto de la yapa en ser cubiertos por estas modalidades más bajas. Como que a medida que aumentamos nuestro canto, me imagino que estamos más resguardados de caer en esas modalidades, ¿o no? Sí, las modalidades siempre van a estar, ¿no? Dejar de caer en esas modalidades es algo que es medio complicado porque estamos en el mundo material. El mundo material rige en esas modalidades. Pero eh, saber caer en esas modalidades, saber lidiar con la pasión o con la ignorancia, por ejemplo, porque la bondad es algo un poco más tranquilo, más, cuando estamos en bondad estamos más propensos a practicar cosas espirituales. Inclusive nos ayuda, o sea, de entre los tres, la modalidad de la bondad es lo que más nos favorece. Entonces, sí, totalmente. El canto de yapa es algo que nos sitúa en la modalidad de la bondad. Para los que tienen segunda iniciación, también el canto del Gayatri Mantra. Por eso se canta 3 veces por día, ¿no? La mañana temprano, antes que salga totalmente el sol, al mediodía y a la noche, ¿no? Y ese canto del mantra, por ejemplo, nos sitúa de vuelta en la modalidad de la bondad. A la mañana ya estamos en bondad, estamos, qué sé yo, haciendo Mangalarti, estudiamos Bhagavatam, los devotos. Ahí cantamos el primer Gayatri. Y después viene el mediodía, ¿no? O sea, antes del mediodía viene todo lo que es el trabajo que hacemos, ¿no? Muchos se van a la oficina, otros tienen otro tipo de trabajo, tienen que estar corriendo de un lugar a otro, peleándose en el tráfico muchas veces. Y después en el mediodía se toma una pausa y se canta el segundo Gayatri, también nos devuelve, ¿no? a nuestra conciencia original o por lo menos nos acerca a eso. Y el tercero a la noche, cuando ya viene la modalidad de la ignorancia, ¿no? Que también se utiliza para que podamos continuar nuestro servicio. La ignorancia se utiliza para, dice sueño, ¿no? Entonces vamos a dormir a la hora cierta. Eso es la forma más correcta de utilizar la modalidad de la ignorancia. Vamos a dormir en la hora cierta para que al día siguiente podamos despertarnos bien predispuestos y podamos continuar, ¿no? Otro día más de oportunidad para hacer servicio a Krishna. Entonces sí, el canto del Mahamantra Hare Krishna, de la yapa específicamente, nos protege, ¿no? de la influencia de las modalidades, de que estamos así siempre, inclusive en el 14º capítulo van a ver eso, ¿no? Que las modalidades se pelean entre sí, ¿no? Por quién va a estar predominando, ¿no? Entonces, canto de la yapa nos ayuda a estar más estable. Es importantísimo. Creo que es lo más importante. Entre todo lo que tengamos para hacer, el canto de la yapa es lo más importante. Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj decía que si un día no cantas tu yapa, está todo bien, dice. Pero al siguiente día dice que hay que parar con todo lo que tengamos para hacer y cantar cantar la yapa. Recuperar lo que no cantamos el día anterior y ponernos al día con ese mismo día. Obviamente que a veces eso es un poco difícil para nosotros, ¿no? Los caliyugenses, más afectados por Kali Yuga. Entonces, pero sí, hay que esforzarse de esa forma. Esas son instrucciones, así que tal vez nosotros podemos tener presente. No le digo que dejen de ir al trabajo, ¿no? Que eso es malo también. Los devotos tienen que tratar de ser siempre buenos ejemplos, ¿no? Y más aún para la sociedad. A veces nosotros
Pensamos erróneamente de que los karmis, no sé qué, le catalogamos así a la gente, ¿no? Que está ahí. Pero a veces pecamos en que no cumplimos bien con nuestros deberes materiales y dicen los Hare Krishna no quieren trabajar, los Hare Krishna son irresponsables, hay un montón de malos reviews para los Hare Krishnas en ese sentido. Sin embargo, si nosotros hacemos un papel, desempeñamos un papel así serio, ¿no? Con lo que hacemos, con lo que tengamos que hacer, ¿no? Dentro de la sociedad, tal vez vamos a atraerle más a las personas hacia la conciencia de Krishna. Eso es importante. ¿A alguien más le gustaría participar? No tengan vergüenza. Estamos para apoyarnos. Hay un montón de gente, he visto mucha gente conectándose, otros que se fueron, pero hay 9 espectadores. Está Hamza también, está por ahí con la mamá, escuchando. Tengo un hijito, va a cumplir 3 años ahora. Sí, bueno, aprovechamos para enviarles nuestras reverencias, nuestros cariños para su esposa, para Valeshwar y para Hamza también, que está enorme. Gracias. Gracias, Hare Krishna. Tenemos 15 minutos todavía, creo, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? Ahí está Hansa. Ya está recuperado, qué bueno, 100%. Gracias a Krishna. qué bien. Bueno, pero le puedo, ya que nadie se anima, Por favor, Prabhu. puedo preguntar si puede profundizar un poco este tema que siempre es bueno tocarlo, creo yo, ¿no? Es un poco difícil de comprender a veces. El hecho de que Krishna sea la fuente de, por ejemplo, en este caso, las 3 modalidades, pero que esas 3 modalidades a él no le afectan, ¿no? No lo tocan. Incluso podemos ver aspectos de Krishna dentro del mundo material, pero él siempre, como lo dice en este verso, está ajeno al efecto de esas energías, ¿no? Si Sí. puede profundizar un poco ese tema. Sí, al final el significado Prabhupada explica eso, ¿no? Como Krishna es Nirguna. Nirguna es Nir es sin y Guna modalidades. No tiene. O sea, él está en Vishuddha Sattva siempre. Vishuddha Sattva sería la bondad pura. Es lo que nosotros buscamos, ¿no? En algún momento, si alcanzamos Vishuddha Sattva, excelente. Tal vez en algún momento, si en algún momento del Brahma Muhurta, por ejemplo, que nos despertamos, tenemos un día ideal, nos despertamos a la hora adecuada, dormimos, primero que nada, nos dormimos a la hora adecuada y nos despertamos a la hora muy adecuada también, y estamos haciendo nuestra práctica espiritual. En alguno de esos momentos podemos alcanzar ese Vishuddha Sattva, y Krishna está siempre en ese Vishuddha Sattva, ¿no? Él es Nirguna, eso es lo que explica aquí Prabhupada. Y dice que esa es una característica especial de Bhagavan. Recordemos que Bhagavan define a Dios, ¿no? Como aquel que posee todas las opulencias, ¿no? Entonces, es algo que obviamente, ¿no? Siempre, inclusive devotos que están hace mucho tiempo en la conciencia de Krishna, ¿no? A veces cuestionan eso, ¿no? Yo también siempre, después me acuerdo y se me pasa la, la curiosidad, porque es Dios, ¿no? Hay que entender eso, por lo menos técnicamente hay que entender eso. Si no lo realizamos, ¿no? Por medio de nuestra práctica espiritual, que realmente es un poco difícil, ¿no? No es así nomás.
eh, tenemos que entenderlo técnicamente, ¿no? Que Krishna es Dios, entonces Él puede hacer lo que le plazca realmente. Entonces Él está fuera de la jurisdicción de las modalidades, porque Él mismo las crea, Él sabe, ¿no? Él entiende cómo funciona. Nosotros no estamos en esa categoría, todavía por lo menos, ¿no? Un devoto puro sí, como Prabhupada, ¿no? Para nosotros el eslabón más cercano que tenemos a un devoto puro es Prabhupada para nosotros, ¿no? Obviamente muchos de sus discípulos también, que actúan como maestros espirituales dentro del movimiento, sí, lo son, y otros devotos más también, y probablemente yo no soy nadie para jugarle a las personas. Probablemente hay muchos más devotos que se están volviendo devotos puros alrededor nuestro. Eh, y ellos sí, ¿no? Pueden percibir esos aspectos así más intrínsecos, más íntimos, ¿no? También. Él entiende cómo funciona, él sabe cómo crea todo eso. Entonces, él viene al mundo material, interactúa entre nosotros y no se mezcla, ¿no? Su cuerpo y su espíritu son el mismo, no hay diferencia. No es como nosotros que tenemos cuerpos así materiales, ¿no? De carne, hueso, está hecho con la materia, ¿no? El cuerpo que usamos, el vehículo que usamos. Y el alma espiritual, sí, ¿no? Es también de la misma categoría que el cuerpo de Krishna. Estamos hechos de la misma sustancia. Pero es eso, es Dios, es Bhagavan, y Prabhupada lo pone al final de su significado, justamente para eso, para recordarnos, ¿no? De que Krishna es Dios, tiene todas las opulencias, puede estar por encima de las unas. Parece ser una respuesta muy simple, ¿no? Pero a veces es así, ¿no? Lo más simple es Krishna, Krishna Dios. Ujú. Creo que está muy bien. Es la mente de nuestra, ¿no? La que intenta buscarle eh, cada vez más y más y más. Es importante, ¿no? Es importante tener esas, esas preguntas, ¿no? Así nosotros tenemos más oportunidad también de interiorizarnos un poco más sobre Krishna, sobre las cualidades de Krishna, los pasatiempos de Krishna, bien. Sus actividades son importantes, ¿no? Ujú. Sí, me resulta interesante desde que conecté con conciencia de Krishna la diversidad en cuanto a las respuestas de los practicantes, porque generalmente siempre se hablan de los mismos temas, ¿no? En general, pero la manera en que se explican, ¿no? Se intentan detallar en base a las diferencias, las diferentes experiencias de cada practicante hace que nada, uno siempre intente preguntar para ver, ¿no? Eh, qué otras perspectivas se pueden presentar de un solo concepto. Ujú. Eso me parece muy interesante. Sí, Así que bueno, chiquis, abren el micrófono sin miedo. tenemos todavía 7 minutos, creo. Capita Es un una. montón, se puede hablar un montón de cosas en 7 minutos. Hare Krishna, Hare Prabhu, Krishna. Hare Gayatri, reverencias para todos también. Gracias por la clase, llegué un poquito tarde, pero sabía el texto que iban a leer, así que ahí me actualicé. Yo justo cuando estaba por preguntarle, era también con respecto al canto de Yapa, así que Padmavati hizo la pregunta que iba a hacer yo. Ahí en el chat hay una pregunta. Ujú. Bueno, más que nada agradecerle y bueno, me respondió, gracias a Pamati.
porque también Gracias tengo por su como una... pregunta. Entiendo que cuando uno no tiene la posibilidad de ir al templo a generar prácticas, usted hablaba de ir al templo a hacer algún servicio y demás, o algún centro, una majata. Quizás las personas que no tienen el acceso de ir a hacer algún servicio, cuando uno ya, digamos, toma el canto del santo nombre, ya es un servicio directo a la personalidad de Dios, porque está en contacto directo con Él, con sus energías, y también nos ayuda a que a partir del canto uno pueda hacer de su casa un templo, porque cuando uno empieza a vibrar el Mahamantra en su hogar, con su familia, con sus seres queridos, todo se transforma, esta energía, ¿no? Entonces, le iba a preguntar eso también, y bueno, le agradezco por su respuesta, y bueno, eso entendí que nuestra casa debe ser un templo y nosotros mismos un templo, ¿no? E internamente y externamente, poder generar cualidades y virtudes para que podamos contrarrestar las fuerzas de la naturaleza material que son tan poderosas. Muchas gracias por tu aporte. Es importante, sí. Es así. eh, el canto de la yapa es lo que nos mantiene. Sin eso creo que es muy poco probable hacer otro tipo de actividades espirituales, ¿no? Y es lo que más nos cuesta realmente. O sea, de lo que le prometemos al maestro espiritual para cumplirlo, ¿no? Hay cuatro, ¿no? Cuatro principios que siempre se recitan antes de la iniciación. Y hay uno quinto que siempre nos preguntan al final, ¿no? De que es cantar el Mahamantra Hare Krishna mínimamente 16 rondas por día, ¿no? Y eso es lo más difícil, a mí por lo menos. Me resulta muy complicado a veces completar ese voto, porque hay un montón de cosas que hacemos, ¿no? A veces, justo estuve hablando con un devoto hace poco sobre ese tema, y él me trajo rápidamente a Bhaktivinoda Thakura, ¿no? Obviamente él es un devoto puro, no está en otro nivel, pero sí es un ejemplo para nosotros, ¿no? Él era un juez, tenía responsabilidad muy grande, ¿no? En la sociedad, y él dice que tenía tan bien estructuradas así sus actividades, tan bien divididas todo su tiempo, que tenía media hora para especular por día. Y el devoto me estaba hablando que en esa media hora él se hacía preguntas ateas, ¿no? A él mismo, y él mismo se iba respondiendo a esas preguntas. Muy interesante eso. Entonces sí, se puede, hay que esforzarnos. Gracias por tu aporte, Analía. Aquí hay una pregunta de Majo Gunco, puede ser, Mara Gunco, perdón. ¿El miedo como energía entra en las modalidades materiales? Sí, está dentro de la modalidad de la ignorancia, ¿no? El miedo nos paraliza, ¿no? Y muchas veces a lo que le tememos ni siquiera existe. A veces son invenciones mentales, ¿no? Eso nos paraliza. No podemos avanzar. Es algo que no. Es una característica, ¿no? De la ignorancia, la locura, ¿no? Nos lleva a eso, ¿no? La ignorancia nos lleva. El resultado de la ignorancia es la locura. Y generalmente tenemos miedo por el simple hecho de no conocer. Por ejemplo, si estamos en un bosque a oscuras, vemos una forma ahí espeluznante. Puede, puede ser algún árbol nada más, pero porque tenemos miedo nos quedamos quietos, no nos movemos, decimos, ahí hay un fantasma, hay un monstruo, nos va a devorar. Después sale el sol, que podemos compararlo con el conocimiento, la luz, ¿no? Y vemos que era un arbusto o era un tronco.
Ujú. Pero porque teníamos miedo, nos paralizamos, no pudimos ir a ver, a comprobar por nosotros mismos. Eso, sí, hace parte de la ignorancia, del miedo. Si estoy errado, pueden corregirme. No, pero de hecho se me venía a la mente que mi maestro espiritual dice que el miedo es una forma de ver la vida de manera paralela, en el sentido de que es como, sí, una manera de vivir sin conocimiento verdadero. Ujú. Y que uno cuando empieza a experimentar este conocimiento, uno de los primeros síntomas es que el miedo va desapareciendo. Cuando entendemos quiénes somos, quién es Krishna, la relación que tenemos con él, ver las cosas como son. Sí, yo tuve si hay todavía tiempo, y son 18 horas. ¿Se va a cortar o cómo No, es? no, no, no se corta nunca en realidad. Qué suerte. Yo tuve unos episodios en la pandemia, ya cuando estaba aquí en Ciudad del Este, que tenía ataques de ansiedad, así, inclusive ataques de pánico. Todo interno, muy pocas veces los exterioricé así, ¿no? Más bien eran todos internos, así, más bien en la cabeza. Y uno de esos días, que era, los sábados se hacen los programas aquí, viene un amigo mío que es devoto, ¿no? Vishnumurti Prabhu, y le estaba explicando así cuáles eran mis sensaciones cuando me venían este tipo de ansiedad y me dice, yo le decía, yo tengo miedo a morirme sin haber hecho lo suficiente mismo dentro de la conciencia de Krishna. Y él me dice, pero Prabhu, vos sos un alma espiritual, nunca te vas a morir, me dijo. Y ahí tipo, me alivié totalmente, dije, es cierto, yo soy un alma espiritual, ¿cómo voy a morir? No, el alma espiritual nunca muere, lo que va a morir es el cuerpo, ¿no? En algún momento llega el examen final de esta etapa de nuestra existencia, ¿no? Que es estar en estos cuerpos y debemos afrontarlo, ¿no? Con coraje, justamente, como el devoto acaba de decir, ¿no? Con conocimiento. Por eso es muy importante el conocimiento, ¿no? Estudiar los libros, cantar la yapa. Mi humilde recomendación es eso. Para mantenerse firme en la conciencia de Krishna, hay que cultivar el conocimiento, ¿no? Es una de las cualidades que también hacen parte, ¿no? De lo que debemos desarrollar como devotos. No solamente para alguien que tiene segunda iniciación, sino que todos debemos estudiar a profundidad los libros de Prabhupada y poder cultivar el conocimiento. El conocimiento nos da más fe. Más conocimiento es sinónimo de más fe, ¿no? En lo que estamos practicando, en lo que estamos siguiendo como forma de vida, ¿no? Porque el Bhakti Yoga es eso, es una cultura toda una cultura que tenemos por detrás, ¿no? Solamente el cantar Hare Krishna, sino que hay toda un estilo de vida por detrás. Entonces, es eso. Muchas gracias otra vez a Padmavati, Damián, ¿es tu nombre o tenés un nombre espiritual, Prabhu? Mi nombre espiritual es Rameshwara Das. Rameshwara Prabhu, muchas gracias. Después que Padmavati me pase tu número, Sí, así podemos compartir. pero Muchísimas gracias, es un honor para mí estar Gracias. aquí. Ya les había dicho la primera vez que me invitaron que es muy importante lo que están haciendo y por favor no paren. Espero que siempre puedan continuar y terminen el Bhagavad Gita y vengan otros libros, porque el Bhagavad Gita es nuestro ABC y después están otros libros que debemos seguir estudiando. Importante eso. lo interesante del grupo este que la mayoría, no a raíz de este grupo de lectura, ¿no? Pero en fin, es un buen detalle, está estudiando el Bhakti Shastri. Ah, mira, qué bueno. No solo Haribol, estudian el Bhakti Shastri, sino que también se conectan a seguir escuchando, ¿no? La Bhagavad Gita. Nunca es buenísimo. suficiente. Sí, yo no soy un orador así como la oradora anterior, Brajavati, no llego a ese nivel, pero mi humilde servicio, espero que de algo haya servido.
a mí sí siempre me sirve porque puedo desempolvar los libros y eso, ¿no? Es importante. Gracias. Lo otro positivo es que ahora pudimos grabar su clase, una herramienta que no tuvimos cuando usted por primera vez habló acá, así que eso también es bueno, tenerlos grabados. Bueno, envíenme la grabación así me No, bien, bien. puedo verla después. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por usar su tiempo para estar con nosotros reflexionando acerca de la Bhagavad Gita y bueno, nos veremos el próximo viernes, si Krishna quiere. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Hare Krishna. Igual. Hare Krishna. Igual.